Pensemos en por qué tenemos esta primera función en las constituciones, es decir, por qué tenemos que dividir al poder, ¿no? La respuesta es un tanto histórica, pero en realidad es bastante más práctica. Tradicionalmente, ¿no?, dentro del constitucionalismo se acepta que los estados y las instituciones cumplen con tres grandes funciones, ¿no? La primera función es precisamente definir estas normas y estas reglas del juego, ¿no? La segunda función que tenemos es la de aplicar o ejecutar estas reglas que ya nosotros mismos nos hemos dado. Y la tercera función es aquella que sirve para hacer cumplir las reglas, es decir, cuando hay algún tipo de controversia, ya sea entre los ciudadanos y el Estado o incluso entre los ciudadanos. Históricamente, lo que hemos hecho de alguna manera es asignar a un órgano específico cada una de estas funciones. Entonces, si pensamos en la primera, por ejemplo, que es la función de crear estas normas o estas reglas del juego, bueno, pues típicamente veremos que esta función se le encarga de manera principal o preponderante al Poder Legislativo. En el caso de México, a nivel federal, pues obviamente el Poder Legislativo está depositado en la Cámara de los Diputados, que son 500, y en la Cámara de Senadores, que son 128. Y a nivel estatal también tenemos obviamente una representación y órganos que desempeñan esta función legislativa, que serían los congresos de las entidades federativas, los estados y la Ciudad de México. En términos de la segunda función, que es esta de ejecutar o aplicar las leyes, ahí el órgano que tenemos a nivel federal, ¿no?, la persona en la cual se deposita en principio esta función es el presidente de la República. Y en los estados lo que tenemos, pues obviamente son los gobernadores. En términos de la tercera función, que es la de resolver los conflictos que se generen con motivo de estas reglas, ¿no?, el hacerlas cumplir para que sean efectivas, tenemos al Poder Judicial, que en el caso federal estaría encabezado por la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales inferiores. Y en los estados lo que tendríamos principalmente son los tribunales superiores de justicia y otros jueces y otros magistrados, ¿no? ¿Cuál es la lógica de tener diferentes funciones y de tener diferentes órganos que están realizando estas funciones? Pues bien, hay una lógica estrictamente de control del poder, ¿no? Bien se dice que el poder suele ser un incentivo para la corrupción, puede ser un incentivo para los abusos, y no hay nada peor que un poder que se concentra mucho, ¿no? Porque cuando el Estado, ¿no?, es muy poderoso, muchas veces lo que está en riesgo son nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, la lógica de tener órganos separados es precisamente dividir al poder para que no lo sea tan grande, ¿no? De manera adicional, ¿no?, el modelo que tenemos en México, y seguramente otros ponentes ya platicarán más con ustedes sobre ello, es un modelo de pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir un modelo de pesos y contrapesos? Que cada uno de estos poderes tiene herramientas para responderle al otro. Entonces, si un día, pensemos por ejemplo, el Congreso quiere tomar una decisión que va más allá de sus facultades, que invade la esfera de competencias del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, pues bueno, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial tienen manera de reaccionar frente a ese tipo de intentos, ¿no? Tenemos un modelo que lo que busca es contener al poder, ¿no? Y quizá un extraordinario o muy simple ejemplo de ello es, pensemos el proceso mediante el cual se crean las leyes. En principio se trata de una función legislativa. A nivel federal, por ejemplo, primero tendría que pasar por una de las cámaras, diputados, luego ir al Senado. Pero el presidente de la República tiene la posibilidad de rechazar esa ley si estima que hay algo que es incorrecto, y después el Poder Judicial también puede intervenir, ¿no? ¿Cuál es la lógica en términos generales? ¿Cuál es la regla de oro de un modelo de separación de poderes como el que tenemos?
que por lo general para realizar cualquier cosa necesitas la intervención de 2 o más órganos, ¿no? De nuevo, la lógica que está detrás de este modelo constitucional de separación de poderes y de pesos y contrapesos es precisamente que los órganos y las instituciones cumplan con su función, que no se extralimiten y que no terminen invadiendo nuestra esfera de derechos.